Amigos invisibles, después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia en 1830, en lo que los historiadores llaman la época nacional propiamente, hay tres figuras dominantes de la vida política y de la vida venezolana en general, que son en orden cronológico las de José Antonio Páez, José Tadeo Monagas y Antonio Guzmán Blanco. Estos tres hombres llenan el siglo XIX venezolano a partir de 1830, tienen una influencia decisiva en el rumbo que el país toma, personifican los cambios que van a ocurrir en esa época, los aciertos, los errores, las pérdidas de sentido del rumbo. Todo eso podría personificarse en la figura de estos tres caudillos que constituyen, por así decir, centros de poder irradiante y que determinan, sin duda alguna, de un modo enorme, el rumbo nacional y el sentido que los acontecimientos de la historia y de la política de Venezuela van tomando y adquiriendo. De estos hombres, que desde luego sería difícil comparar cada uno porque son de estilos muy diferentes y distintos, hay uno particularmente digno de estudio, que es posiblemente uno de los peor conocidos, porque desde luego a Páez lo conocemos mucho más y mejor, sobre todo gracias a su inmenso papel en la independencia, a Monagas un poco menos bien, y a Guzmán Blanco todavía sigue estando cubierto por el peso de la controversia de conservadores y liberales, de guzmancistas y antiguzmancistas, en lo cual hay pues la larga lista de las diatribas que se le dirigían como autócrata, como tirano, como hombre caprichoso y arbitrario, como hombre deshonesto en el manejo de los dineros públicos, como hombre que se enriqueció, y simultáneamente la propaganda de los liberales de su tiempo y posteriores que llegaban al endiosamiento de Guzmán, a comparar a Guzmán con Bolívar, a decir que Guzmán había sido el gobernador más ilustrado y más capaz que Venezuela había conocido, que su obra de civilización era inmensa. De modo que entre estas dos versiones, entre estas dos vertientes, entre este blanco y negro, la historia se pierde un poco y la visión que tenemos los venezolanos no es una visión cierta. Habría que hacer ya a un siglo de distancia de la época en que actúa Guzmán un esfuerzo, como tenemos que hacerlo en general en toda nuestra historia, para evaluar esta figura. Antonio Guzmán Blanco es una figura singular por muchos motivos. Él nace hijo de uno de los hombres más importantes en la historia política de Venezuela, que es Antonio Leocadio Guzmán. Antonio Leocadio Guzmán, que comienza su vida política ya al final de la época de la independencia, cuando regresa a Venezuela en 1821, que conoce a Bolívar, que tiene cierto trabajo cercano a Bolívar, que hace pensar, incluso él puede alegar que fue secretario de Bolívar en un momento, es el fundador del Partido Liberal en Venezuela y un hombre cuya influencia en la transformación de las ideas políticas, de la realidad política y del destino de Venezuela a comienzos del siglo XIX fue gigantesco. Este Antonio Leocadio Guzmán es el padre de Antonio Guzmán Blanco y es una figura de político excepcionalmente importante y significativa. De modo pues que la influencia que debió ejercer esto en el ánimo de su hijo, que creció a su sombra, que pasó su infancia y su adolescencia en la peor época de la lucha política de Antonio Leocadio, que pudo conocer a través de su padre y de la realidad que lo rodeaba los grandes personajes políticos de la Venezuela de su tiempo y las fuerzas que se movían detrás o debajo de ellos, recibió de esta manera una educación, una preparación y una incitación continua a convertirse en un político, en un hombre que iba a la lucha política. Su padre inicia la lucha política en Venezuela espectacularmente con la fundación del gran periódico El Venezolano en 1840. En esa época, Antonio Guzmán Blanco, que había nacido en 1829, tenía 11 años de edad. Entonces, él vive en esa atmósfera de encendida lucha, de polémica, de agresiones, de diatribas que rodearon toda la acción de Antonio Leocadio Guzmán. Y el año de 1846, cuando Leocadio Guzmán lanza su candidatura a la presidencia de la República frente a Páez, y que todos sabemos que va a tener consecuencias muy graves, que va a ser el semillero de una división profunda de los venezolanos y la base de la cual va a partir más tarde toda la Revolución Federal, todos sabemos que esta es una ocasión de una importancia extraordinaria. En ese momento, Antonio Guzmán Blanco es un adolescente que tiene 16 años y él ve cómo su padre se convierte en una especie de caudillo civil, cómo inmensas muchedumbres lo siguen,
cómo está a punto de conquistar la presidencia de Venezuela, cómo sus enemigos políticos lo persiguen y por último lo encarcelan y por último lo condenan a muerte y le arrebatan la posibilidad de un triunfo político. Y él va a acompañar a su madre a la casa del nuevo presidente de la República que ha vencido a su padre en la lucha electoral, que es el general José Tadeo Monagas, para que su madre en presencia de él se arrodilla ante José Tadeo Monagas y le pida la vida de su marido. De modo que él va a tener una formación en la cual muchas cosas van a quedar en su espíritu, una visión de la realidad política de Venezuela, un odio irrazonable, un odio mamado, un odio que viene del ambiente de la casa paterna, hacia lo que él llamó más tarde y que llamó su padre primero los oligarcas, es decir, los hombres que acompañaban a Páez en el gobierno y que para él eran los enemigos de su padre, los que lo habían condenado a muerte, los que estuvieron a punto de ejecutarlo, y además él había oído durante años y años la prédica de Antonio Locadio contra todo ese grupo político y social que más tarde se llamó el conservatismo o los oligarcas. Todo esto explica en gran parte su espíritu. Él va a estudiar, ¿no? Es de pensar que en un momento dado él pensaría en una carrera política como la de su padre, en ser un periodista, en ser un hombre de ideas, en ser un hombre de partido político, pero las circunstancias de Venezuela van a cambiar. Esa Venezuela en que todavía había un debate político, en que se podía fundar un partido, que es la que va de 1830 hasta 1846, hasta que viene José Tadeo Monagas, va a cambiar radicalmente, porque allí van a empezar a ocurrir cosas con las que no se contaba. En primer lugar, va a afirmarse un nuevo caudillismo, que no es ya el turno pacífico de los partidos en el poder, que es el que personifica José Tadeo Monagas. Va a insurreccionarse Páez y va a caer Páez y se va a destruir el paecismo y él va a ver destruirse eso. Él está estudiando Derecho en la universidad y se gradúa de abogado, y luego en la época de Monagas, en la que su padre tiene nuevamente una gran figuración, y es en un momento dado un hombre que se piensa que puede ser el futuro presidente otra vez de Venezuela, él va a los Estados Unidos y pasa un tiempo en Filadelfia como cónsul de Venezuela. De modo que tiene una visión de otro mundo, de otra civilización, de otra política. Y regresa a Venezuela cuando ya la situación de Monagas se descompone y va a venir el alzamiento militar que pone fin a este personalismo de Monagas en 1858. De modo que cuando en 1858 esto ocurre, y en ese momento Guzmán Blanco tiene cerca de 30 años, él ve caer el personalismo de Monagas, ve surgir una situación caótica en la que había una división entre conservadores y liberales, ve la tambaleante figura del presidente que surge de aquel movimiento, que es el general Julián Castro, sin posibilidad de sostenerse, y desde luego él concibe que hay una oportunidad para un hombre de acción, pero él piensa, y esto es muy importante, que el camino de su padre no puede ser el suyo, que en esa Venezuela que él está viviendo y viendo hacia, y sobre todo después de la caída de Monagas, un dirigente civil, un periodista, un intelectual como era su padre, no tiene posibilidades de llegar al poder. Que la posibilidad de llegar al poder pasa por los campamentos, pasa por la lucha armada, que es necesario ser un caudillo militar para poder aspirar a ejercer el poder. Y esto lo piensa él deliberada y fríamente y resuelve hacerlo así, convertirse en ese caudillo militar. De tal modo que ya en 1859 él hace una primera tentativa un poco ridícula de tomar a Caracas en una algarada que fracasa, que se llama la Galipanada, y luego cuando el gobierno de Julián Castro destierra a los principales jefes liberales, destierra a Falcón, destierra a Zamora y destierra al viejo Antonio Locadio, destierran también a Antonio Guzmán Blanco, que se va a las Antillas con su padre, con Falcón y con Zamora a preparar la Revolución Federal. Aquí empieza una nueva etapa de la vida de este hombre. Esa etapa es muy significativa y tiene aspectos muy curiosos. Él se traza un plan para convertirse en un jefe. No lo considera un jefe militar, no ha sido nunca un jefe militar. Él es el hijo de Antonio Locadio Guzmán, es un mozo inteligente y audaz, pero él figura al lado de Falcón como un secretario. Él va allí en una posición de secretario, como decían en el lenguaje de la época, un plumario. No lo ven como un jefe militar, no lo es. Incluso físicamente él se preocupa de esto. Él era un hombre de figura muy fina, muy delicada, tenía los pies pequeños, las manos muy finas, y él entonces resuelve dejarse una tremenda barba que usó todo el resto de su vida para darse un aspecto más terrible y más dentro de esa figura caudillesca que él quería fabricar, que él quería construir intelectualmente.
Él se da cuenta que allí en la federación hay dos jefaturas. Una que es la que puede convertirse en un caudillismo, que es la de Zamora, y otra que es la de Falcón, que es un hombre vacilante, que no tiene las condiciones tradicionales del caudillo, y que es un hombre magnánimo y bondadoso, y él se acerca entonces de un modo muy estrecho a Falcón, porque él piensa que a la sombra de Falcón él tiene más posibilidades que a la sombra de Zamora. La federación no da caudillo, no lo va a dar porque el caudillo que pudo ser, que era Zamora, perece a los 11 meses de empezar la guerra federal, y esa guerra dura 5 años. De modo que quien queda a la cabeza de todo aquello es Falcón, que no tenía las condiciones para convertirse en ese caudillo carismático. Y por lo tanto siente Guzmán que allí está su oportunidad, en convertirse en la segunda persona en camino de convertirse en la primera dentro de aquella especie de vacío de poder que él siente en la federación, en el movimiento federal. Y comete un acto de audacia, que es en el momento en que ya se prolonga por casi 4 años la guerra federal sin resultado, porque lo que hay es una serie de guerrillas anárquicas regadas en el país, y se da cuenta Falcón, probablemente por inducción del propio Antonio Guzmán Blanco, de que es necesario buscar una manera de centralizar toda esa fuerza, de coordinarlas, de disponerlas como un ejército realmente para llegar a una decisión, y en ese momento no tienen a quien designar jefe para esas fuerzas del centro. Y es cuando Antonio Guzmán Blanco le dice a Falcón, mándeme usted a mí. Que fue una decisión curiosa porque no lo veían como un jefe militar. Él lo que era un poco el intelectual que estaba detrás de Falcón, el hombre que publicaba los periódicos federales, el hombre que preparaba las proclamas, el hombre que vislumbraba y diseñaba las campañas políticas y militares. Y asume entonces esa tremenda decisión de convertirse en el jefe militar que va a coordinar las guerrillas del centro. Y eso lo hace premeditadamente, deliberadamente, con una energía increíble para lograr que aquellos bárbaros, que aquellos hombres que no tenían otra preparación y antecedente que la lucha armada, reconozcan a este bachiller, a este abogadete, a este intelectual como jefe militar de ellos. Lo logra con inmensa energía, logra que lo sigan, logra éxito, y es realmente quien logra que termine la guerra federal por medio del acuerdo que logra en el Tratado de Coche con la figura que estaba junto a Páez, que era Pedro José Rojas. De modo que aquí se convierte sin duda alguna Guzmán en la segunda persona de la federación. Cuando triunfan los federales, el hombre que es sin duda el hombre que dirige todo, el hombre en quien reposa intelectualmente la dirección suprema del gobierno, es Antonio Guzmán Blanco, a quien nombran ministro de Hacienda para organizar aquella hacienda atrozmente endeudada y comprometida, quien contrata el empréstito de la federación, donde aprovecha para hacer la base de su fortuna, porque él piensa que él no va a poder ser un hombre de poder si no tiene fortuna personal, y donde es él detrás de Falcón y al lado de Falcón el hombre central y decisivo, de modo que Guzmán está allí empollando, armando y dirigiendo su predominio, un predominio que él quiere revestir de 2 fases. El predominio intelectual, que sin duda alguna lo tenía, era el hombre más ilustrado, más culto, más capaz, con más visión de la política y del destino del país que había en aquel grupo de guerreros bastante elementales, y luego el afirmar también su autoridad de jefe militar, que aquellos hombres le obedecieran y lo respetaran, no solamente porque intelectualmente él podía ser superior, sino porque también era un jefe militar superior a ellos, y él procura imponer ese respeto en esos 2 aspectos, y es la tentativa que él va a lograr. Cuando fracasa el gobierno de la federación, cuando Guzmán termina por alejarse de Falcón y cae el gobierno de la federación por ineptitud de los hombres que la gobernaban, por anarquía entre ellos, es evidente que la única figura que hay allí de todo ese inmenso movimiento que puede centralizar algo es Antonio Guzmán Blanco. Cuando viene el gobierno de los azules momentáneamente con el viejo José Tadeo Monagas como un fantasma a la cabeza de unas tropas para heredar el caos de la federación, y que no dura nada porque se muere a los pocos meses el general Monagas, la figura de Guzmán se agiganta. El gobierno que viene a la muerte de José Tadeo es un gobierno también anárquico e inestable, porque no hay caudillo, no hay jefatura. El hijo de José Tadeo, José Ruperto Monagas, no tiene las condiciones para que lo puedan reconocer en esa condición. El mismo grupo de los Monagas está dividido. Y es entonces cuando siente Guzmán que ha llegado su hora, que ha llegado su momento. Y el año de 1870, él organiza, encabeza y hace triunfar una insurrección armada que parte de Curazao y que en muy breves meses toma a Caracas, y que es lo que se llamó en el lenguaje de la época la Revolución de Abril.
De modo que allí se transforma él en el jefe de la situación en Venezuela. Esa jefatura no es aceptada fácilmente. Los mismos hombres que le siguen todavía no tienen por él el respeto debido. Hay mucha insurrección en todo el país, mucho alzamiento, el caos que había creado la guerra federal sigue en pie. Entonces él tiene que, al tomar el poder, declararse en campaña y va a estar prácticamente 2 años combatiendo en todo el territorio venezolano con mucha energía, con mucha entereza, con mucha decisión y con mucha dureza, logrando imponer indiscutiblemente su autoridad, llegando al extremo de tener que fusilar a antiguos compañeros suyos, como fue el caso de Matías Salazar, para poder afirmar su cesarismo, su personalismo en el gobierno, y lo logra. Pero no solamente lo logra pues desde el punto de vista material de imponer respeto, sino que aprovecha en aquellas circunstancias de organizar el país. Lo que este hombre realiza entre 1870 y 77 es extraordinario. Las transformaciones que provoca, los cambios que trae, la visión de progreso y de civilización que impone no tiene precedentes en la historia de Venezuela. Y desde luego habría que analizarlo con mucha seriedad. Desde decretar la instrucción pública gratuita y obligatoria, hasta establecer los primeros contratos de ferrocarriles, hasta hacer las construcciones que todavía son las construcciones principales de edificios públicos que hemos tenido en Venezuela y en Caracas, construir caminos, hasta organizar todos los aspectos de la vida social con el propósito de civilizar a Caracas, dando otro aspecto a la ciudad, dándole otra dimensión a la vida. De modo que es un civilizador en el mejor sentido de la palabra este hombre, y su autoridad le emplea en este sentido. Pero a él se le plantea, como a todos estos caudillos personalistas, el problema de la sucesión. Porque en Guzmán hay otro aspecto que es muy curioso. Este hombre tan sediento de poder, este hombre que tan deliberadamente se lucha por alcanzar el poder, él tiene al mismo tiempo como una especie de hastío del poder. Él está enamorado de la vida francesa. Él ha descubierto a París y él quiere vivir en París. Y tiene los medios de hacerlo porque se ha convertido en un hombre muy rico. Y por lo tanto él aspira no a seguir gobernando dentro de Venezuela o siendo un poder detrás del trono en Venezuela, sino siendo un poder detrás del trono desde Francia, lo cual es muy peculiar y muy curioso. Y cuando termina ese primer periodo, esa primera etapa de 7 años que se llama el septenio, él escoge a un teniente suyo, que es el general Alcántara, para ponerlo en la presidencia. Pero introduce una innovación que él cree que va a salvar la estabilidad del país. Establece un periodo presidencial de 2 años. Los presidentes van a durar 2 años. Desde luego, esto era incompatible con cualquier idea de progreso. En 2 años no había tiempo de realizar ninguna obra de ninguna especie. Era una especie de tobogán político, era una especie de turno para calmar impaciencias, para que los distintos aspirantes y caudillos en Agraz pudieran calmar su deseo de poder, esperando que pasaran los 2 años del turno del que estaba allí para entrar ellos, o los 4 años para esperar que pasaran 2. Esto significaba condenar al país a no tener gobierno prácticamente, a una serie de personalismos interruptos donde la única autoridad que había era la de Guzmán, que estaba detrás. Y esto se demuestra que no funcionaba, porque inmediatamente Alcántara va a intentar 2 cosas. Primero, reaccionar contra la autoridad de Guzmán, que se había ido a París, y en segundo lugar, a prolongar el periodo constitucional, a más de esos 2 años ridículos en que no había manera de hacer nada, sino de pasar como un huésped transitorio por la Casa de Gobierno, o de enriquecerse personalmente, sin poder ejercer una autoridad política establecida. Y esto va a ser un mal que él no va a lograr vencer. Cuando Alcántara reacciona, esa reacción ha podido ser de consecuencias graves para Guzmán. Afortunadamente para él, Alcántara se muere. Y entonces hay una reacción de jefes militares guzmancistas que aclaman a Guzmán y provocan su regreso a Venezuela en lo que se llamó la reivindicación. Y él vuelve otra vez a gobernar. Claro que no gobierna 2 años, no altera la Constitución de 2 años, pero él gobierna de una manera irregular los 3 primeros años y luego los 2 años que le correspondían del periodo. Y luego establece otra vez el turno bianual. Quien lo va a desempeñar es otro de sus tenientes, hombre muy fiel a él, que es el general Joaquín Crespo. Y Crespo cumple, que Crespo no reacciona, Crespo mantiene las espaldas cubiertas a Guzmán, que se vuelve a marchar a Europa, a vivir en París, que era su aspiración, como un príncipe extranjero, codeándose con la aristocracia francesa, casando a sus hijas con el duque de Morny, con el marqués de Noé, y viviendo pues como un nabab extranjero y pintoresco en el París de la época, y gobernando desde allá por control remoto el remoto país que era aquella Venezuela que él trataba de civilizar. Regresa nuevamente a Venezuela para un nuevo periodo presidencial, el año de 86, pero ese periodo de 2 años él no lo va a cumplir. El año de 1887
él se vuelve a retirar a Francia y esta vez es definitivamente. ¿Por qué se marcha Guzmán? Estaba cansado, ya tenía 17 años de poder dominante en Venezuela, se daba cuenta de que las aspiraciones eran incontenibles, de que no iba él a poder mantener aquello a menos que se resignara a quedarse aquí, a luchar aquí y a embarcarse en una pugna sin tregua para imponer su cesarismo personal, y resuelve, ya cansado, ya viejo, retirarse a Francia. El hecho es que lo hace el año 87, se va a Francia y allí no va a regresar más nunca a Venezuela, va a morir años después, va a morir 12 años más tarde, el año de 1899 en París. Y en ese tiempo el guzmancismo se desintegra, desaparece, se va disolviendo, vienen las presidencias civiles de Rojas Paul, que reacciona contra Guzmán abiertamente, de Andueza Palacio, y por último la conquista violenta del poder por las armas que realiza su antiguo teniente ya disgustado con él, que es Joaquín Crespo. De modo que allí se disuelve el guzmancismo y termina. Pero ha dominado la vida venezolana prácticamente desde el gobierno federal, donde él era la segunda persona y la figura intelectual predominante, hasta por lo menos 1887, en que él se retira definitivamente de Venezuela, aunque pretende seguir gobernando desde París. Si uno se pone a hacer el balance de lo que este hombre logra, es inmenso. Claro que habría que preguntarse, ¿lo logra mientras él está? ¿Lo logra al precio de un personalismo? ¿Lo logra al precio de una autocracia corrupta en muchos aspectos, aunque civilizadora y progresista en muchos otros? Y sobre todo lo logra sin poder establecer un sistema estable, porque el gran problema de estos caudillismos era que podían funcionar mientras estaba allí la figura dominante de estos hombres centrales, pero al desaparecer ellos por una u otra circunstancia, aquello era un castillo de naipes que se desintegraba y caía. De modo que ese turno de 2 años que él pretende exponer, eso no funciona sino con la autoridad de él por detrás. Cada uno de los presidentes que llega y que asume el poder, lo que pretende inmediatamente es prolongarse allí y modificar la Constitución para permanecer, que es lo que finalmente intenta hacer el doctor Andueza Palacio, con el resultado de que provoca el alzamiento de Crespo, y Crespo cierra ese ciclo del guzmancismo. De modo que él no logra estabilizar lo que hubiera podido ser una continuidad. Sin embargo, es en ese momento final de su gobierno cuando en Venezuela ocurren transformaciones muy importantes. Empiezan a circular ideas nuevas, es el momento en que entra en Venezuela el positivismo filosófico, en que empieza a circular una nueva visión de la historia de Venezuela, en que empieza a haber una preocupación científica por evaluar lo que vale el país y lo que significa el país, en que hay una juventud ávida de establecer en Venezuela una democracia que funcione, en que se parece que se van a crear nuevos partidos políticos. Pero todo esto, claro, está sobre una base frágil y transitoria, que es la de esa especie de sistema convencional que Guzmán ha establecido y que sin Guzmán por detrás difícilmente se va a mantener. Y ya Guzmán no está por detrás, Guzmán se ha marchado a París, Guzmán está viviendo su vida de gran señor principesca muy lejana, donde está en contacto con Venezuela, desde luego, donde está recibiendo información, hasta el momento en que ocurre ya la ruptura abierta con el doctor Rojas Paul, que había sido el presidente más o menos designado por Guzmán, y que resuelve reaccionar contra Guzmán, derriban las estatuas de Guzmán en Caracas y hay una reacción antiguzmancista, que él comprende que allí ha llegado pues el final de su predominio, aunque en el fondo desde París él seguía pensando en que lo volverían a reivindicar, en que algunos de sus antiguos tenientes tomaría el poder y lo volvería a llamar, o en todo caso solicitaría su apoyo moral y político para seguir adelante, porque esa visión y esa ambición no la pierde él hasta que muere de 70 años de edad en París. De modo que el siglo XIX venezolano es imposible comprenderlo y entenderlo sin la figura de Guzmán. Y la figura de Guzmán es una figura compleja, es un hombre que es una mezcla de condiciones distintas y hasta contradictorias, un hombre con una inmensa ambición de poder, con una inmensa energía, con una visión de modernidad que él trae de Francia, porque él fue un gran admirador de Napoleón III, y Napoleón III fue un gobernante de ideas liberales y de espíritu muy progresista. Napoleón III hizo grandes pasos de progreso en Francia, y él se inspira mucho en ese modelo de Napoleón III y aspira a realizar una política similar en la Venezuela de su tiempo. No hubo en esa época ningún caudillo que se le pudiera comparar en esa visión de modernidad, en esa visión de lo que era el Estado, en esa visión de lo que era el destino colectivo, en esa visión liberal de la sociedad. Los otros eran hombres mucho más primitivos, hombres de armas, que no habían tenido una visión del mundo similar a la que tenía Guzmán, que no habían salido, que no habían estudiado,
que no tenían una concepción de lo que podía ser el progreso político. Guzmán la tenía y la trató de implantar, como lo revela el decreto de instrucción pública, como lo revelan las inmensas transformaciones que él provoca materiales y institucionales en el país, la organización de la hacienda pública, el establecimiento de una base estructural para que el país se integre por medio de ferrocarriles y carreteras. En fin, una cosa que contrasta la transformación de Caracas en una capital moderna que él comienza a hacer, construye el Capitolio, construye el acueducto, construye el teatro municipal, es decir, hace una serie de cosas que revelan una voluntad de progreso, una voluntad de civilización, que no tuvo ninguno de los caudillos anteriores ni posteriores a él, porque en este sentido él era un hombre muy superior a los otros. Claro que todo esto con el revés de lo que pudiéramos decir la parte negativa de Guzmán, su egolatría, su personalismo exagerado, su falta de probidad en cuanto a las ventajas que podía derivar de la presidencia de la República, su tendencia a resolver las cosas a su manera sin tomar en cuenta ninguna otra opinión, y su falta de sentido para establecer un equilibrio entre gobierno y oposición, que era lo que hubiera permitido salvar el escollo de una continuidad y que hubiera posiblemente ahorrado a Venezuela todavía muchísimas duras experiencias que tuvo que vivir después de Guzmán. Pero con todo ello es una figura demasiado importante y demasiado central para que no nos detengamos a estudiarla. Es un hombre que revela mucho una época del país y que influye definitivamente en el que el país tomara otro rumbo. Hay que pensar que Guzmán sale de la Guerra Federal, pero que Guzmán es un poco el heredero del caos que trae la Guerra Federal y que trata entonces de organizar eso para crear un país moderno en la Venezuela de su tiempo y que en muchos sentidos lo logra. En todo caso, se empeña con una energía extraordinaria y una voluntad inmensa para tratar de realizar esa transformación, y él la personifica como ninguno otro de los grandes caudillos venezolanos del siglo XIX. De modo que merece Guzmán Blanco mucho más respeto y mucho más consideración que la manera perentoria, superficial e injusta con que muchas veces se le mira o se le califica con un adjetivo que no siempre corresponde a la compleja realidad de este hombre tan complejo. Muchas gracias y hasta la próxima.